cuando nuestras vidas recuperan una tranquilidad perdida, el momento es oportuno para abandonar los insultos, las quejas antisonantes, las antinomias y los enfrentamientos. Ya es hora de que tratemos de profundizar nuestros acuerdos y minimizar nuestras diferencias. No se trata de unificar ideas. La democracia exige respeto a la pluralidad. Pero como muchas veces he dicho, esa pluralidad es sinfónica. Cada uno que toque el acorde que le corresponda en el tiempo que le es dado, para que la armonía haga sonar muy bien al sistema democrático. Al punto al que hoy hemos llegado es el corolario de una pandemia y de políticas que previamente se aplicaron en nuestro país, que dejaron una economía estancada y altamente endeudada. Digo esto no con ánimo de hacer revisionismo. Sí, solamente tengo el propósito de tener en claro en qué punto estamos, de qué punto partimos en esta tarea de reconstrucción a la que los estoy convocando. Quiero dejar atrás los debates estériles, pero quiero hacerlos partes del diagnóstico del presente para que a partir de allí encontremos juntos los caminos de salida. El Gobierno Nacional es quien debe poner sobre la mesa las distintas alternativas para poder encontrar soluciones a los conflictos que hoy se nos presentan. El primer gran problema que Argentina debe enfrentar con decisión es terminar con la desocupación creando empleo genuino. Debemos trabajar con toda firmeza para que cada argentino y cada argentina encuentre en el siglo XXI un lugar donde trabajar y ganar dignamente el sustento diario para su familia. La asistencia del Estado no puede ser el remedio para la falta de empleo. La asistencia del Estado a los sectores más postergados es solo un paliativo para sobrellevar la pobreza. No es posible perpetuar esta realidad que definitivamente debe avergonzarnos. No existe otro remedio que la inversión privada que asocia al capital y al trabajo para lograr un desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Esa ha sido nuestra convicción desde siempre. Permítanme contarles una experiencia personal que a menudo repito, pero que me ayuda a explicar mejor esta mirada que tenemos. Cuando uno recorre el país haciendo campaña, tengo bastantes campañas electorales en mis espaldas, miles de personas se nos acercan con una carta en la que cuentan sus angustias y piden lo que necesitan. En el año 2003, cuando con Néstor Kirchner hacíamos campaña, esas cartas nos pedían una y otra vez un plan. En el año 2003, una y otra vez, miles de cartas que nos pedían un plan. Por entonces, más de 2 millones de personas eran beneficiarias de un programa llamado Jefes y Jefas de Hogar. Durante los 4 años y medio del gobierno de Néstor Kirchner, Argentina creció a un promedio anual del 7% y se crearon más de 2 millones de empleos. Esto permitió que al dejar el gobierno en diciembre del 2007, los planes sociales se habían reducido a un número cercano a los 400.000. De más de 2 millones, cuando dejamos el gobierno con Néstor, quedaban 400.000 planes sociales. Ese año fui el jefe de la campaña que llevó a Cristina a su primera presidencia. También hicimos actos y también recibíamos miles de cartas y notas que la gente nos daba en esos encuentros. Entonces advertí que ya nadie nos pedía planes. Ahora nos pedían mejores condiciones de trabajo. En los 8 años en que Cristina fue presidenta, el empleo siguió creciendo. En total, se generaron más de 1 millón de puestos de trabajo. El desempleo se redujo a poco más del 5%, un número que muestra más la rotación en el empleo que el desempleo real. El número de planes sociales se había reducido a menos de 200.000. Pero hubo un dato más llamativo. Para el 2015, cuando Cristina terminó su mandato, nadie pedía ni planes ni trabajo. ¿Cuál era el reclamo de entonces? El reclamo era que los asalariados no pagaran impuestos a las ganancias. Qué diferencia, ¿no?
Los menos de 200.000 planes que dejó Cristina al concluir su mandato se multiplicaron en los 4 años subsiguientes. El 10 de diciembre de 2019, al asumir el mandato, mi mandato, casi 800.000 planes se distribuían en Argentina. De menos de 200.000, estábamos en diciembre del 2019 en casi 800.000 planes sociales. La apertura indiscriminada de las importaciones, la caída sostenida del consumo y el cierre de 23.000 pequeñas y medianas empresas aparejaron un incremento preocupante de la desocupación y de la pobreza. Quiero decir con esto que si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna la Argentina es la promoción de la inversión empresaria y la creación del empleo. Con ese mismo espíritu actuamos hoy. Por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho. Necesitamos impulsar el empleo registrado. 3 actividades económicas ya han avanzado en cumplir ese objetivo. Primero, fue en la ruralidad, donde impulsamos que quienes tienen planes se conviertan en trabajadores rurales, tan importantes a la hora de cosechar. Después avanzamos en la misma senda con la construcción. Ayer mismo dimos otro paso en el mismo sentido, con la actividad gastronómica y hotelera. Cambiar planes por empleo. Ese debe ser nuestro primer objetivo. De este modo, estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha sumido a millones de familias argentinas. Nosotros siempre hemos cuidado el empleo formal. La asignación para el trabajo y la producción es una prueba cabal de lo que digo. Sostuvimos a miles de empresarios abonando parte de los sueldos de quienes allí trabajaban. Seguimos haciendo lo mismo hoy, aportando los repros en las actividades que aún necesitan del auxilio del Estado. Crear empleo es algo que también debemos abordar en forma conjunta. Debemos hacerlo sin estigmatizaciones. No debemos ver al trabajo como un costo, sino como una inversión. He oído en los últimos tiempos muchos reclamos para ponerle fin a las indemnizaciones por despidos. ¿Agua habrá? Se repite la idea, una y otra vez, de generalizar esquemas indemnizatorios que sirven a sectores que tienen una alta tasa de rotación de empleo y también de informalidad. La construcción o los textiles son ejemplos de lo que digo. Hasta aquí no hay ninguna evidencia que muestre el éxito de esas lógicas. Estos modelos siempre se inspiran en sistemas que existen en países nórdicos o en Australia. Y nos lo cuentan. Ahora, déjenme repasar con ustedes un poco esos sistemas. David Card acaba de recibir el Premio Nobel de Economía. Estudió precisamente los efectos de las indemnizaciones sobre la economía de Austria. Y concluyó que las indemnizaciones tienen efectos positivos. Lo más importante del aporte de Card es que demostró que el sistema laboral, con mayor o menor flexibilidad, en nada altera el comportamiento del trabajador. Así se concluye que no es cierto que los trabajadores con mayores derechos se vean incentivados a ser despedidos. Veamos qué pasa en los países nórdicos en esta materia, porque muchas veces son citados como ejemplos esos países nórdicos. Veamos lo que pasa en Finlandia. En Finlandia, por ejemplo, el despido sin causa está penado con entre 3 y 24 salarios. Y el sindicato debe intervenir en el conflicto de manera obligatoria. Las multas aplicadas por despidos arbitrarios llegan a los 35.000 euros. Y estas condiciones se imponen a todas las empresas que tengan más de 20 empleados, es decir, a las pymes. En Dinamarca,
Los empleados fuera de convenio son protegidos ante el despido sin causa. Los costos indemnizatorios oscilan entre 6 y 12 meses de salario. Y en todos los casos, el sindicato debe intervenir en la solución del conflicto. En Noruega no hay indemnizaciones por despido sin causa. Es cierto, allí no hay indemnizaciones. Pero para que alguien pueda ser despedido, el empleador debe contar con la anuencia del empleado, con la anuencia de su abogado y con la anuencia del sindicato. En ese contexto, el empleado despedido invariablemente sigue cobrando su sueldo hasta que la justicia homologa la decisión del despido. Una economía que crece, produce y exporta necesita de una fuerza laboral bien paga y protegida en sus derechos. Eso es lo que creo. Con este sistema laboral se crearon en Argentina 4 millones de empleos entre el año 2002 y el año 2015. Las medidas de excepción que hemos tomado, la prohibición de despidos y la doble indemnización, deben ser entendidas de ese modo, como medidas de excepción, no como reglas. Han sido dispuestas en un momento único y no van a sostenerse en el tiempo. En el mismo sentido, hemos tomado varias de las medidas que ustedes, en este mismo seminario y en el documento de trabajo, han planteado. El plan Te Sumo rebaja cargas patronales para las pymes y subsidia parte del salario para las empresas que tomen jóvenes de entre 18 y 24 años. La Ley de Economía del Conocimiento reduce cargas patronales en un 70% para todo el sector y también elimina retenciones a las exportaciones. Para el Norte Grande y San Juan y Mendoza eliminamos aportes patronales por 3 años en todos los sectores productivos, fomentando el desarrollo federal. Hemos reducido las contribuciones patronales en un 90 o 95%, según sea el caso, para las y los participantes de programas de empleo y formación profesional. Asimismo, para que Argentina retome su rumbo, debe resolver definitivamente el problema de la deuda que heredamos. En parte, hemos resuelto la cuestión acordando con los acreedores privados. Hemos preservado que el acuerdo no postergue a los más necesitados y le permita a Argentina poder recuperarse. Hemos ganado tiempo y logramos una reducción de la deuda de más de 37.000 millones de dólares. Ahora estamos discutiendo la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un caso único en la historia del organismo. El préstamo dado a la Argentina en el año 2018 por 57.100 millones de dólares representó el mayor préstamo otorgado por el organismo a un país miembro. Ese año representó el 55% del total prestado por el Fondo Monetario Internacional a todo el mundo. Esa suma, 57.100 millones de dólares, era equivalente al 11% del Producto Bruto Interno de entonces. Y fue dado en un marco de fuga de divisas que contradijo los mismos estatutos del organismo de crédito internacional. Como el crédito se contrajo bajo la modalidad del stand-by, ese crédito estamos obligados a pagarlo en un plazo no mayor de 3 años. Con lo cual, eso significa que en los 2 años que siguen, en el 2022 y en el 2023, Argentina está obligada a pagar en cada año más de 19.000 millones de dólares en concepto de capital e intereses. El Gobierno Nacional está discutiendo con el Fondo Monetario cómo se paga esa deuda. Necesitamos que las tasas que se aplican se reduzcan. Necesitamos ganar tiempo para poder empezar a pagar. Y necesitamos extender lo máximo posible los tiempos de cumplimiento de esa deuda. Como somos enérgicos en el debate con nuestros acreedores, solo demostramos seriedad. Debemos resolver el problema de la deuda haciendo que la misma sea sostenible. Es decir, que no nos condene a la postergación de la Argentina.
Debemos crecer, acumular reservas y empezar a cumplir. El problema de la deuda externa a Argentina y el problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional no es un problema del gobierno de Alberto Fernández, es un problema de la Argentina. El gobierno de Alberto Fernández tendría resuelto el problema, porque con el tiempo de espera que logramos para empezar a pagar, nosotros en nuestra gestión no tendríamos que pagar nada, pero dejaríamos un problema para la Argentina del futuro. Y el problema nuestro no es sacarnos el problema de encima, es resolver el problema de la deuda en la Argentina. Ese es el objetivo. Los que hoy proponen tomar más créditos para pagar esos créditos, en realidad son los mismos que generaron esa deuda. Y después dijeron reperfilarla para profundizar aún más la crisis. Nuestra decisión de encontrar un rápido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es absoluta. Pero un rápido acuerdo no puede conducirnos a un mal acuerdo. Son dos cosas distintas. Vamos a seguir discutiendo hasta que estemos seguros que tendremos los recursos necesarios para poner de pie la economía argentina y garantizar el trabajo en nuestro pueblo. Solo a partir de allí comenzaremos a hacer frente a las obligaciones que hemos heredado. El crecimiento también nos enfrenta a una triste puja distributiva. Recomponer el salario real es una obligación que tenemos como sociedad. El ingreso de los trabajadores registra a partir del año 2016 una caída en el salario real que supera el 20%. Esta es una tarea que debemos imponernos cumplir. Los empresarios deben hacer su aporte. Hemos visto que en septiembre y en lo que va de octubre, el precio de los artículos de la canasta familiar se han incrementado de manera incomprensible. Debemos encontrar el punto de equilibrio para que esa suba de los precios cese. Queremos hacerlo de acuerdo con los industriales y las cadenas de comercialización. Pero todos deben saber que seremos inflexibles en esta materia. El pueblo argentino no puede ser víctima de la especulación y la ambición de algunos. Una sociedad donde unos pocos ganan y millones pierden no se parece a una sociedad, se parece más a una estafa. Confío en poder encontrar ese equilibrio en una mesa común donde se discuta la cuestión. En los últimos tiempos, a través del Consejo Económico y Social, hemos impulsado muchas medidas que fueron el resultado del acuerdo de los que producen, de los que trabajan y del Estado. La Ley de Economía del Conocimiento, el Plan de Electromovilidad Sustentable, el Plan Agrobioindustrial, el Plan Estratégico de Fomento a la Industria de la Construcción, el Plan para el Desarrollo de Gas e Hidrocarburos, el Proyecto de Ley de Compras para la Innovación del Estado y el Plan Plurianual de Financiamiento para la Ciencia y la Tecnología son muestras de lo que podemos hacer juntos. Ese es el desafío. Recuperar la educación, recuperar la ciencia y la tecnología, poner a la Argentina y a su economía en pleno movimiento, hacer crecer nuestra economía, dar trabajo. Esa es nuestra obligación. Argentina necesita de empresarios que sean los primeros trabajadores. Debemos escucharnos, debemos debatir, encontrar acuerdos. Debemos entender que estamos todos en un mismo barco. La pandemia ya nos enseñó que nadie se salva solo. Necesitamos de esos empresarios, emprendedores, trabajadores, sin lobbies y con creatividad, sin especulación y con producción, sin codicia y con solidaridad. Enrique Shaw, alguien que ustedes siempre recuerdan, decía que una empresa es como un barco. El descuido de uno puede llevar a todos a pique. Pensemos la Argentina de este modo, porque de este modo podemos hacer una sociedad mejor. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, ahí está el presidente Alberto Fernández, que llegó a las 2 de la tarde y a partir de allí
con los oradores, un coloquio repleto allí en Costa Salguero, Nacho, sí, escuchándolo atentamente. Y hablando también de la cuestión de generación de trabajo, la cuestión de precios. En un ratito vamos a estar con el tema precios porque hay una polémica ahí sobre algo que dijo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sobre la ley de abastecimiento en este congelamiento de precios como consecuencia para los empresarios que no respeten. En un ratito vamos a estar hablando de eso. Pero también aparece esta cuestión espectadora de la política, ¿no? O sea, como que en un momento, y lo hablábamos, Domi, mientras que escuchábamos el discurso, aparecía la Argentina tiene que generar empleo y de repente es la política que habla sobre decisiones políticas, pero que tiene que tomar la política. Claro, él es parte, más que importante, claro, y relevante. Es el presidente, con lo cual hay que generar trabajo. Bueno, desde su acción y desde su gestión, claro, entendemos que las tiene que generar. Estamos también con Caro Amoroso y con Sofi Terrile allí en el coloquio de día, en el stand de TN. Bueno, chicas. Bueno, a ver, estamos ya fuera del stand mostrándote lo que es esta sala totalmente vacía, claro, porque todo el mundo está adentro, detrás de esas puertas, y en breve va a venir todo ese aluvión de empresarios, porque Sofi, lo observábamos más temprano, aquí vinieron las primeras líneas en esta jornada de cierre. Digo, siempre se reúnen los empresarios más importantes del país, pero a veces, bueno, vienen a alguna jornada, dependiendo de quiénes sean los asistentes y los oradores. Vinieron y se vieron aquí en el Coffee Break las primeras líneas de las principales empresas del país, claro, para escuchar el mensaje de Alberto Fernández. Ahora, me animo a decirte, por haber hablado en estos días con algunos de los empresarios que estuvieron en estas 3 jornadas de IDEA, que el mensaje del presidente estaba algo lejos de las expectativas que tenían respecto de, por ejemplo, legislación laboral, por ejemplo, algunos temas muy nodales. Bueno, se habló de la deuda, pero fíjate vos el mensaje del presidente duro con algún sector del empresariado, diciendo: un país donde ganan pocos se parece poco a una sociedad y más a una estafa, ¿no? Me parece que... Sin lobby y sin especulaciones. Sin lobby, los retó un poquito ahí, ¿no? Defendiendo el congelamiento, ¿no? De precios. Atención con eso porque, digo, se esperaba quizás un discurso más moderado, más en la línea de lo que vinieron a decir aquí días atrás Martín Guzmán o Matías Culfas mismo en el día de ayer. Bueno, el presidente bastante más duro, me parece, con el sector, ¿no? Totalmente, Caro. Estamos esperando que salga todo el mundo de ahí adentro. Les cuento, les chusmeo que desde las 12:30 que están ahí adentro esperando al presidente. Desde además, las 12:30. Operativo búnker, porque no se puede ni entrar ni salir. Van a ir todos al baño igual ahora cuando salgan, no se puede salir. Vayan a esperarlos a la puerta del baño porque es probablemente para donde vayan a ir, Totalmente. Sí, sí. Estamos cerquita, estamos acá trabando el acceso a los baños para tener los testimonios. Ahora hay un almuerzo, pero suponemos que apenas abran las puertas, en ese instante van a salir todos para acá porque, como les decía, 1 hora y pico esperando. Es verdad, Caro, que el discurso tal vez no era lo esperado. Les cuento un poco por qué. IDEA presentó un documento de trabajo con algunas propuestas para reformular el marco de legislación laboral, ¿no? Por ejemplo, indemnizaciones para los nuevos empleados según el tamaño de la empresa, beneficios impositivos para contratar nuevos empleados. Y acá el presidente vino a decirles: no, esperen, las indemnizaciones valen. Les trajo ejemplos de países nórdicos, les trajo ejemplos de sociedades obviamente muy distintas de la Argentina, pero con Finlandia. Normas laborales acá también lo más cercano a Finlandia es el queso que conocemos, claro, chicos. Ahí vamos saliendo. Claro. Bueno, empiezan a salir. Esto que vos marcás, Domi, estuvo en los comentarios de pasillo en IDEA los 3 días. A mí hay movimientos ahí, ¿no? Presentar el bloque de Tírense, trabajo. chicas. Hay movimientos, ya empiezan a salir. Sí. Sí. Van para el baño. Van para el baño. Reacios a hablar, reacios a hablar. Pero sobre el punto que vos dabas, Domi, muchos en el off the record te dicen: ¿de qué país hablan los funcionarios del gobierno nacional? ¿A qué país se están refiriendo en los discursos que le están mandando al sector empresario? ¿No? Me parece que algo apuntemos más regional, sobrevuela, algo ¿no? más Bien Uruguay. Y también muchos de ellos, Claro. con ejemplos que tienen que ver, muchos de ellos dependen también de insumos para parte de su producción y con limitaciones a las importaciones que le generan bastantes inconvenientes, sobre todo las automotrices. Claro.
Claro, Nacho, a ver, hay todo un tema hoy en día con el tema de las importaciones y las nuevas regulaciones para las importaciones, pero también, por ejemplo, decía, pues ayer estaba Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo. Abajo de él está Roberto Feletti, diciéndoles a los empresarios, ojo, que si no congelás por las buenas, vas a congelar por las malas. Entonces está esta tensión, ¿no?, entre los empresarios y el gobierno muy presente, obviamente. También las diferencias de diagnóstico, ¿no? Yo lo escuchaba mucho con el sector exportador, ¿no? Mucha diferencia en el diagnóstico de la realidad de distintos sectores, ¿no? Como el sector energético y lo que es el presente de esa promesa que es vaca muerta, ¿no? Claro. Preguntamos un poquito a ver qué les parece. A ver si se hablan los empresarios, si opinan. Chicas, Bueno. me parece que las esquivan como... Sí. ¿No? Dice, como si tuviesen COVID. Como si tuviesen COVID. Las Si esquivan. fuesen marcadores centrales de fútbol, Sí. no les estaría yendo muy bien en este momento. Nos están pidiendo que nos quedemos hasta Ahí, acá porque bueno. no podemos Hasta acá. entrar. Hay una cuestión que noté también, mientras las chicas ven si pueden hablar con alguno de los integrantes ahí que escuchó, que el presidente, si comparás tonos de cómo habló, bajó muchísimo el tono. calmado. No es el tono de cuando lo vemos en este último tiempo recorriendo algún lugar, inaugurando alguna obra, donde es mucho más vehemente, con una arenga. Inclusive acá un tono parecía mucho más bajo. No sé si es porque está bajo de energía o porque, como está hablando en un sector que no, quizá no es todo afín, o alguna parte sí, otro no, son todos empresarios, utiliza otro tono. Es un poco así, no es la primera vez que lo hace. Absolutamente. Alberto Fernández un poco tiene el discurso en cierto punto a la carta. Es como medio un discurso on demand que a veces usa, no es la primera vez que lo hace. Tiene un discurso para la militancia, otro discurso para los sindicatos, otro discurso para los empresarios. A ver. Bueno, estamos con Juan Ignacio Napoli del Banco de Valores. ¿Cómo recibieron ustedes el discurso del presidente? ¿Era lo que esperaban? Sí, en mi caso sí. Es muy loable recibir la visita de un presidente. Me parece que es lo que corresponde en un coloquio como este, que cierre el presidente de la Nación. Yo personalmente no tenía demasiada expectativa en su discurso, pero siempre es muy bueno escucharlo y tratar de debatir y en mi caso de disentir. ¿Disentir en qué puntualmente? ¿Cuáles son los puntos de mayor quizás tensión o fricción con parte del sector empresarial? No, yo no lo llamaría fricción. Creo que es manera de ver la realidad de los sectores. En el caso nuestro, por ejemplo, hace 2 años que no nos dejan pagar dividendos, no se pueden girar utilidades, tenemos una carga impositiva muy grande. Entonces uno a veces escucha las exposiciones, no solo del presidente, sino de otros candidatos y es simplemente verlo de forma diferente. Nosotros lo vivimos, quizás ellos no, están en campaña. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que te estoy diciendo... ¿Hubo un dejo de esperanza que dejó alguna intervención en estas 3 jornadas del coloquio IDEA? A mí particularmente lo que me gustó mucho, y se lo dije hoy, fue lo de Santiago Bulat. Cuando habló de generar empleo para lograr una Argentina sostenible y dio 3 o 4 propuestas bien concretas. Y me parece que en estos lugares hay que hacer propuestas. Hacer propuestas. Muchísimas gracias, Juan. De verdad, gracias. Bueno, fíjate vos, ¿no? Rescatan que el presidente y sector de bancos, que dentro de todo, Caro y Sofi, los bancos no han ido a pérdida ni en la pandemia. Mirá que es un sector que ha sido muy beneficiado todo este tiempo. No conozco un banco que cerró en pandemia. Todo clásico eso. Bueno, sí, pero todos tienen sus quejas, Domi, porque Sí. tuvieron que poner también para el plan ahora 30, poner ahí subsidio de tasa, tuvieron que esperar, ¿no? Todos tienen sus quejas en la Argentina. En la Argentina, vieron, el sector empresario siempre tiene algo para decir. Sí, sin dudas, pero repito, ¿no? Que hay algunos sectores que estaban esperando algunas definiciones como más concretas, ¿no? Algunas empresas de sectores exportadores, de sectores que están esperando una reactivación. Claro. Mencionábamos el sector energético, también
el sector de la economía del conocimiento que ha recibido algunos guiños por parte del gobierno, pero que claro, como todos los sectores, sufren la carga impositiva y, por supuesto, la incertidumbre en términos de las grandes variables macro, ¿no? Claro, totalmente. A ver, te pueden bajar algo por algún lado, en ese caso los derechos de exportación, pero por el otro, no sé, un marco general para generar empleo, un marco general para poder hacer inversiones y que rindan y que se mantengan y saber que hoy te bajan un impuesto, ¿te lo van a volver a subir en un año? Eso es lo que no saben los empresarios. Me parece que ahí está, ¿no?, el centro de la incertidumbre. El cambio de reglas de juegos constantes. La economía, siempre les digo, cuestión de expectativas. Cuando las expectativas están tan enturbiadas, se complica la economía. Claro. Bueno, y quien estuvo escuchando al presidente es también José Luis Espert, que estuvo en el panel. Hola, muy buenos días. ¿Con quién hablo? TN, Canal 13. Canal ¿Qué 13 programa de TN específicamente? Nuestra tarde con Dominique y ¿Es con... en vivo o y con grabado? Nacho. En vivo. Está en vivo, Espert. Bueno. ¿Qué le pareció el mensaje del presidente Un recién? conjunto de estupideces fenomenales. ¿Te lo repito? Un conjunto de estupideces fenomenales, dijo el presidente, comparando Finlandia y Noruega con Argentina. Es como si yo me comparara con Milton Friedman. O sea, nada. Es como que... Es decir, estoy enfermo, harto de la política argentina que busca lo que nos conviene cuando nos conviene el primer mundo. Ahora, cuando no nos conviene el primer mundo, no usamos el primer mundo. En Finlandia, los políticos, en vivir como reyes, como viven en Argentina, en Avenida Libertador y Salguero, o en plena Recoleta, viven en departamentitos de 60 metros cuadrados. ¿Sí? No tienen choferes, no tienen asesores prácticamente, viven una vida casi monacal. Y Espert, bueno, algunos empresarios son reacios a hablar con nosotros, recién acabamos de hablar con uno, pero ¿cuál fue el run en la sala? O al menos, ¿qué escuchó? No sé, bueno, yo estuve muy poquito porque estuve para el debate, la mesa con los candidatos. Ahí lo que dije en la mesa fue que en realidad, para no hablar con medias vueltas, cosa no hago nunca, pero en este caso en particular, frente a un auditorio tan selecto, tenemos que tomar una decisión en Argentina. ¿Queremos cagarnos de hambre o no? Muy simple. Si seguimos así, nos vamos a cagar de hambre seguro. Seguro, porque en medio siglo pasamos de no tener pobres a tener la mitad de la población pobre, de no tener villas a tener 4 millones de personas viviendo en villas. Entonces ya la decisión es, ¿queremos comer en un balde de merda o no? Si no queremos, no podemos seguir mintiéndonos a nosotros mismos, tratando de hacer las mismas cosas con cara diferente. Tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Ir al comercio, reducir el tamaño del Estado para eliminar el déficit y bajar impuestos. Y hay que terminar con todas las leyes laborales que tenemos por otras. Muchas gracias, Espert. Por nada. Bueno, como ves, Caro, sin eufemismos, no Muy metafórico, quedó. ¿no? Muy metafórico. No hay duda de lo que alegorías. piensa. No. Nada de sutilezas. No. Sí. Yo que a veces converso mucho con fuentes diplomáticas, de repente encontrás una voz como la de Espert y te llama la atención. No, ni un solo eufemismo, ni uno No, solo. la verdad. Chicas, bueno, ya estamos volviendo.